Sí. Gracias. Afortunadamente está ya con nosotros Freddy para la tarde, está también Anatolio Andrés para la tarde y Víctor López García, que son quienes van a estar en la tarde, aparte de José de Socorro Jacobo Femat. Vamos ahora a pasar a la conferencia siguiente a cargo del doctor, precisamente también Gildardo Espinosa Sánchez, y él nos va a hacer la ponencia ¿Por qué el campo mexicano es pobre? Y les voy a leer pues lo que la trayectoria, un resumen de la trayectoria del doctor, la gran trayectoria del doctor Gildardo Espinosa Sánchez. Él es ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo en 1968. Estudió la maestría en Desarrollo Rural en 1974 y el doctorado en la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular de Bulgaria, 1979-84. Realizó también un postdoctorado en Economía Política y Filosofía en la Facultad de Posgrado de la Universidad de La Habana y el Instituto para el Desarrollo Económico de la Junta Central de Planificación del Gobierno de la República de Cuba. Esto fue entre 1987 y 88. Asimismo, él trabajó en el Plan Puebla del Colegio de Posgraduados en 1973. En el Banco Nacional Agropecuario colaboró como técnico en la Organización de Acreditados 1974. Colaboró en el Centro de Capacitación para el Desarrollo Agrícola Regional de Puebla 1974-77. Coordinó el trabajo en el campo de Guerrero de la Escuela de Agricultura del Estado de Guerrero 78-79 del siglo pasado. Fue subdirector de capacitación de la Dirección General de Organización de Productores, SAGARPA, 1985. Ha sido profesor e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Rural de Montecillos de 1985 en México a 2017. En 2014 realizó un año sabático en la Universidad de Holguín, Cuba, siendo profesor y asesor de la maestría en Desarrollo Rural. Durante su trayectoria ha participado en múltiples seminarios, conferencias, talleres y diplomados en México, Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador, Austria, España, Italia, Bulgaria, Martinica, Cuba, Honduras, Brasil, Chile. Desde 2024 es profesor colaborador del programa de estudios del desarrollo rural. Desde 1992 es presidente y director general del Consejo de Administración de la Unión de Crédito Mixta Plan Puebla. Desde 1994 también es presidente de la Fundación Gregorio. Desde 2002 funge también como coordinador de la Convención Nacional Agrarista en la versión radical y desde 2003 es miembro de la coordinación del Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos. Asimismo, es también miembro de la promotora para la suspensión del pago de la deuda pública e integrante del grupo interdisciplinario de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de Posgraduados y el Instituto Politécnico Nacional para la Estrategia de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Campo Mexicano. Además, es presidente de la Cooperativa para la Producción, Industrialización y Comercialización de limón persa en la región de Martínez de la Torre, Veracruz. Es también presidente de la Cooperativa de la Salud, con sede en la ciudad de Puebla. Y pues le damos la palabra al doctor Gildardo Espinosa Sánchez para que nos comente sobre su conferencia, ¿Por qué el campo mexicano es pobre? Adelante. Muchas gracias a Ana por la invitación. Doctor Eduardo Murrueta, es muy estimulante. Yo no sé si deliberadamente me puso detrás de Bernardino, que es mi amigo, mi compañero, mi paisano. Tenemos una trayectoria de formación muy similar. Estudiamos en el colegio la maestría, luego el doctorado en Chapingo, yo el doctorado 5 años en Bulgaria. Y la verdad es que cuando empezó a hablar, yo dije, ¿y ahora de qué voy a hablar yo? Si ya lo que yo tenía preparado, pues ya lo expuso Bernardino, y además con toda la experiencia, el conocimiento de un hombre que se ha dedicado no solamente
a la docencia y a la investigación, sino mucho al servicio y a la vinculación, de tal manera que, paisano, suscribo plenamente todo lo que tú has expuesto. Puede ser que tú no suscribas todo lo mío, pero ahí vamos, estamos en este esfuerzo por compartir nuestras respectivas experiencias. Y yo quisiera empezar, Eduardo, si me permites ya la presentación, para decirles que sobre el problema de la pobreza y del campo mexicano hay cantidad de referencias, algunas de hace mucho tiempo y otras muy actuales. La mayoría coincide en que el problema del campo mexicano es serio, es grave y cada vez más complejo. Se agrava cada vez más. La que sigue, por favor. Una de los trabajos que a mí siempre me llamaron mucho la atención fue este libro de Guillermo Bonfil Batalla, titulado México Profundo o una civilización negada, que es en esencia lo que plantea Guillermo Bonfil Batalla, una crítica al proyecto nacional, no de ahora, sino al proyecto nacional que viene desde hace muchísimos años, de tal manera que las ideas que él expuso en este libro siguen siendo muy vigentes y lo recomendamos ampliamente para que quienes quieran meterse más a fondo en este problema del México nuestro. La siguiente tiene que ver con el libro de Juan Rulfo, Llano en Llamas. Yo desde muy joven leí y me encantó la crudeza, la forma tan precisa, tan concisa en que Rulfo muestra la pobreza, la violencia, la sequía y la profunda desolación de los campesinos después de la Revolución Mexicana. Estos cuentos son muy fáciles de digerir y recomendables para todos los que quieran saber más de esta parte del México olvidado. Igualmente, la que sigue es un libro también de Juan Rulfo sobre Pedro Páramo, que es la historia de un cacique que a base de violencia, a base de el uso de la fuerza, pudo enriquecerse, y que cuando uno de sus hijos, atendiendo la petición de su madre que estaba prácticamente muriendo, le dijo que fuera a Comala porque allá vivía su padre, para exigirle lo nuestro, dijo la mamá. Llega a Comala, ya había muerto Pedro Páramo y con él se había dilapidado toda la riqueza, de tal manera que no le quedó nada de lo que él esperaba encontrar como herencia de su padre. A nivel internacional, y viene la siguiente referencia, es de un extraordinario escritor y un revolucionario, Frantz Fanon, a través de su libro Los Condenados de la Tierra,
nos dice que la colonización de los pueblos de Asia, de África, de América Latina, se hizo con una enorme deshumanización, con un latrocinio y una esclavitud que demanda una revolución. Él dice una revolución violenta, yo le puse una revolución social, pero en realidad dice, si violenta fue la colonización, violenta tiene que ser la lucha contra esa colonización actual, porque estamos viviendo sin duda otra colonización contemporánea. El prólogo de este libro lo escribe Jean-Paul Sartre. La que sigue, por favor. Y Jean-Paul Sartre, en el prólogo, pero sobre todo en su libro La náusea, nos orienta o nos plantea que el individuo debe tomar conciencia de su existencia y de su razón de ser. Y plantea que obviamente al hacer conciencia de su situación y de su razón de ser, le provoca náusea. Yo me pregunto a cuántos de nosotros nos provoca repugnancia y náusea lo que está pasando en el México de hoy. Seguramente que a muchos de nosotros, a la mayoría de los que estamos en este evento. Después, la traducción del libro de Frantz Fanon, la que sigue, por favor, del francés al español, lo hace la maestra y doctora Julieta Campos, que fue ni más ni menos que la esposa de González Pedrero, y que hicieron un trabajo extraordinario con grupos indígenas en la zona de Tabasco y parte de Chiapas, trabajando con una orientación muy en el sentido de lo que plantea Bernardino, de lo que plantea Felipe, de lo que planteamos nosotros, de volver a la comunidad, ahí a donde está la gente, ahí a donde están los problemas. Después de que sale de Tabasco, ella va a Francia y recorre Europa y ve la situación de los europeos en relación con la situación de México y de esa parte del sureste del país, y le da por escribir este libro, ¿qué hacemos con los pobres? Y siento que aunque ha habido algunas orientaciones, como las que da Felipe, como las que da Bernardino, el doctor Guerrero, en fin, muchos de ustedes, de nosotros, la verdad es que la respuesta sigue en el aire, y que ese quehacer que planteó Lenin o que planteó Chernyshevsky antes de Lenin sigue sin tener una respuesta concreta en las condiciones actuales de nuestro país. Algunos nos hemos aproximado o hemos estado buscando, investigando qué hacer, y la verdad es que en el caso nuestro, después de más de 50 años o de 60 años de esfuerzo profesional en la docencia, en la investigación y en el servicio, nos hemos acercado a algunos planteamientos que hoy quiero hacer con ustedes. La que sigue, por favor. Hace unos días, también por otro lado, la parte de la gente relacionada con la iglesia, con la religión, ha hecho algunos planteamientos. Sergio Méndez Arceo, conocido como el Obispo Rojo, postuló que había que aproximar la iglesia al pueblo. Él, como estuvo muchos años ahí en Cuernavaca, encontró o señaló que la opción para los pobres era seguir y continuar
los idearios de Emiliano Zapata y de Rubén Jaramillo. Él hizo críticas al poder y a la masacre estudiantil en Tlatelolco de 1968, que nos tocó a nosotros vivirla en carne propia y que de alguna manera somos algunos de esos sobrevivientes de esa matanza terrible en Tlatelolco. La que sigue, Samuel Ruiz, el Tatic, el padre caminante, el defensor de los derechos de los pueblos indígenas, también hizo un esfuerzo extraordinario tanto en la parte de explicación de la pobreza como en las acciones concretas que él impulsó. Él, una parte se ligó a la teología de la liberación a través de la pastoral social y posteriormente la pastoral de la tierra, donde nos invitaron a participar en algunos casos donde la Iglesia Católica estableció algunos centros de capacitación, pero que al mismo tiempo que se daba la capacitación para la agricultura, se daba también la parte doctrinaria de la Iglesia Católica. A mí me parece que un problema muy serio en todos los teólogos de la liberación, al igual de aquellos curas que han colgado los hábitos, es que sí los han colgado, pero les quedó tatuado en el alma los dogmas de fe, y con dogmas de fe no se puede hacer cambios y transformaciones verdaderas. Vámonos a la que sigue, por favor, y es una cuestión muy reciente. Apenas el 9 de agosto, hace ni una semana, el domingo pasado, fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El subcomandante Moisés en su discurso preguntó: ¿creen que un día van a pedir perdón los ricos para que ya no nos exploten? La verdad es que nadie le cree que los ricos, aún dándose golpes de pecho los domingos en las iglesias, puedan cambiar su mentalidad explotadora. ¿A dónde nos lleva también la lucha del EZLN? A las comunidades, a hacer el trabajo más fuerte desde la comunidad. La que sigue, por favor. Hay un trabajo muy interesante que se ha hecho en base a Coneval, a los datos de Coneval y de INEGI sobre la pobreza indígena. Si la pobreza campesina es fuerte, es mucho más fuerte la pobreza indígena, producto del despojo, la injusticia, el racismo, la discriminación y el colonialismo que continúan en el México contemporáneo. Y vean ustedes algunos datos oficiales. En México, 66.3% de la población indígena vive en pobreza. Pero algo que llama la atención y da esa rabia de la que hablaba Frantz Fanon y Jean-Paul Sartre, es que en la infancia indígena más del 84% de la niñez entre 3 y 17 años vive en situación de pobreza. ¿Qué hablar de las mujeres indígenas? ¿Qué hablar de las desigualdades? Ya Bernardino planteó algo al respecto, pero en 3 estados del sur del país, en los estados del sur del país, el 59% de la población es pobre. Es decir, 60% prácticamente de la población es pobre. ¿Y qué hablar de la salud y qué hablar de la educación en los niños indígenas? La verdad es que es lacerante y son datos oficiales. Si nos vamos a campo, la situación todavía es más grave. Los números son todavía más impactantes. Entonces, la que sigue, por favor.
¿Cómo vemos, cómo cuantificamos la pobreza en el campo? Nos dicen, bueno, somos casi 136 millones de habitantes que salieron de la pobreza, vamos a suponer sin conceder, como dicen los abogados, que fueron 13.5 millones, ¿no? Pero ¿cuántos pobres quedan? ¿30, 50? ¿Y cuántos sexenios van a pasar? Pero van a pasar esos sexenios, y cuántos de esos que salieron de la pobreza van a volver a la pobreza, porque están casi en el filo ahí y dependiendo más de subsidios que de una cuestión estructural. El problema de la pobreza no es un problema coyuntural que se resuelva con subsidios. Es un problema estructural que demanda una atención, un cambio estructural. Y eso el actual gobierno no, o todos los gobiernos anteriores menos, han querido el cambio estructural. La mayoría de los campesinos mexicanos tienen un promedio de 2,5 hectáreas de temporal, y que fundamentalmente siembran con maíz y producen 5 toneladas, pero y que si le pagaran a 5,000 pesos, que no siempre les pagan a 5,000 pesos, aunque el precio de garantía es como de 6,000 y ferias, no les pagan eso a ellos. Obtienen 25,000 pesos de ingreso bruto. Pero para poder producir eso, si calculamos todos los costos de producción, incluyendo la mano de obra familiar, gastan 20,000 pesos. ¿Qué les queda? 5,000 pesos anuales. Si dividimos 5,000 pesos anuales entre 365 días, nos da una ganancia diaria de 13 pesos con 69 centavos. ¿Puede vivir acaso una familia campesina de la producción del campo? Pues es claro que no pueden. 42.3 millones de mexicanos no pueden adquirir la canasta básica con los ingresos del hogar. En Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, esto es peor. 56 y 60% de esa población no puede adquirir una canasta básica con los ingresos del hogar. Vámonos a la siguiente. ¿Qué provoca todo esto? Una desigualdad, pero una desigualdad brutal, y se las voy a plantear aquí en este comparativo que todavía, si nos vamos a la realidad, es todavía más fuerte, más duro. El salario mínimo general es de 315 pesos diarios. Slim tiene una riqueza, una fortuna de 125,000 millones de dólares. Yo creo que es más, pero vamos a aceptar que sean 125,000 millones de dólares. Que él de esta fortuna obtenga una ganancia mínima del 10%. 10% para él es muy bajo. Seguramente que su ganancia de su fortuna anda en el 20, en el 30%, pero vamos a suponer que sea solamente el 10%. Estaría ganando 12,500 millones de dólares al año por el peso, que incluso a pesar de que ya bajó, pero daría una suma de 220,375 millones de pesos al año. Dividido entre 365 días, son 603 millones de pesos lo que gana Slim y su familia. Comparado 315 con 603,767,123 pesos, esta es una mentada de madre. Esto es algo criminal. ¿Cómo podemos tolerar esa desigualdad? Es abismal. No puede ser. Pero así está la situación del país. ¿Cómo hacer para que eso no se dé? Eso ni siquiera podría pensarse que es cristiano. No, mucho menos que es humano. Esto es inhumano. Y sin embargo, esta es la situación real de desigualdad. Y no que disminuyó la desigualdad. ¿En qué? ¿Dónde disminuyó? Estas son falacias o demagogias, con todo respeto, para los
funcionarios de los últimos 2 gobiernos de la Cuarta Transformación. Vámonos a la siguiente, por favor. Vámonos a la siguiente. ¿Qué planteamos nosotros antes? ¿Hay opciones para el campo, sí o no? Por supuesto que nosotros decimos que sí hay opciones. Y esta estrategia la hemos desarrollado en conjunto con otros compañeros de la UACH, del Colegio de Posgraduados y del Instituto Politécnico Nacional, en donde nosotros decimos hay una fórmula de las 5M más C. ¿Qué son las 5M's? Una mentalidad emprendedora. Y emprendedora no es lo mismo que la empresarial, como lo ven los empresarios mexicanos que quieren enriquecerse de la noche a la mañana. No, aquel que emprende todos los días con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, con su experiencia, con su conocimiento y con sus escasos recursos. Hay que aplicar minerales. Tenemos cerros enormes de rocas que se han formado de el suelo fértil, y que ahí es. Se atoró un momento, esperemos que no tarde. Adelante, Gildardo Espinosa. Pobres en materia orgánica, y nosotros tenemos que incorporar los rastrojos, las pajas y todos los residuos en lugar de quemarlos o de utilizarlos en otras cosas. No, para incorporar y darle todo ese contenido que haga posible que nuestros suelos puedan captar el agua, puedan conservarla y puedan tener mayores posibilidades de conductividad eléctrica. Por otro lado, tenemos la que sigue. Tenemos la anterior. Tenemos microorganismos benéficos. Se han estado utilizando 2, 3, 4, 5 microorganismos. Nosotros hemos desarrollado junto con el Sinvestap del Poli y el Colegio y Chapingo alrededor de hemos estudiado 100 microorganismos benéficos, a través de los cuales podemos hacer un consorcio microbiano y aplicarlo a los suelos y a las plantas como si fuera un vuelve a la vida, un cóctel vuelve a la vida, o como si fuera una chingada bomba molotov que hace explotar el potencial de nuestros suelos. Y desde luego tenemos que ir a un mejor manejo de los suelos, mejor manejo que nuestros antepasados, nuestros ancestros hacían en prácticas tan atractivas como eso de arropar el suelo. ¿Qué significa arropar el suelo? Que después de la cosecha se pasa una viga para conservar la humedad, la poca humedad que pueda captarse en el tiempo después de la cosecha, de los meses de octubre, noviembre, diciembre, hasta que se vuelve a sembrar en marzo, abril, en mayo o en junio, si las lluvias son favorables. Y la energía, el aspecto de la ¿qué es la energía? ¿Y cuál energía? Fundamental, la energía cuántica, pero todo el balance energético en la naturaleza y en los suelos está desbalanceado. Nosotros mismos que tenemos importante, cómo es nuestra energía desbalanceada, por eso andamos chocando, por eso hasta damos toques o hacemos cortocircuitos, ¿no? Y en la naturaleza, en lugar de tener lluvia, a veces tenemos rayos y centellas, porque no se da ese balance energético entre la energía positiva y la energía negativa. Tenemos a un hombre. Miren, este es
no sé si lo pueden ver, de don José Carmen García, que escribió los franceses le escribieron o le publicaron este libro que se llama Un mensaje astral o para salvar la humanidad. Don José Carmen García fue un campesino, tiene pocos meses de haber muerto, de Santiago, de allá de Valle de Santiago, Guanajuato, que fue conocido originalmente por el productor de hortalizas gigantes, y que nosotros como agrónomos, yo como estudiante de agronomía, sabía que existía don Carmen. Él convocó a un concurso con agrónomos y hubo 100 agrónomos contra él, y al final de la cosecha él obtuvo como 100 toneladas por hectárea, y los agrónomos mejores obtuvieron. Ese experimento se llevó a cabo en un campo experimental del INIPAP en Tamaulipas, y obtuvieron 6, 7, 8 toneladas. Y don Carmen, ¿cómo le hace? Y él decía, es que yo hablo con las plantas. No solamente hablaba con las plantas, era la energía cuántica aplicada a todo Tesla incluso desarrolló el uso de la energía cuántica en la medicina. Sin embargo, fue despreciado porque obviamente se topó con el dueño de la General Electric y con el dueño de la Ford, ¿no? Que no aceptaban las teorías de Nikola Tesla. Entonces, vámonos a la siguiente, por favor, Eduardo. Tengo todavía un tiempo para seguir desarrollando, ¿no es así? Bueno, la que sigue. Miren, a los agrónomos del mundo y de México nos dijeron que lo que necesitaban las plantas era nitrógeno, fósforo y potasio, y a eso nos enfocamos. Cuando nosotros hacemos el estudio de cuáles son el contenido molecular atómico de las plantas y de los seres vivos, encontramos que en un 98.77% lo componen 3 elementos que son hidrógeno, carbono y oxígeno. Y esos los tenemos en abundancia en la naturaleza, pero no hay que comprarles en el extranjero a las grandes transnacionales productoras de fertilizantes químicos, el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Incluso haciendo el gobierno regalando fertilizante. ¿Qué regala? Fertilizante químico, cuando le dijimos a Andrés López Obrador que esos fertilizantes estaban afectando el suelo y estaban afectando la gente. Esto esperamos que la doctora Claudia, a la que queremos llegar para exponerle este nuevo enfoque, como investigadora, como académica, como doctora, ojalá y nos pudiera entender para hacer el cambio en la estrategia para el campo. De otra manera vamos a seguir reproduciendo el mismo esquema, el mismo sistema que ha llevado a lo que estamos sufriendo actualmente. La que, por favor, Eduardo, la que sigue. Si hacemos un diagnóstico nutricional, nosotros decimos, de los 118 elementos químicos, con que utilizáramos unos 18, pero sobre todo carbono, hidrógeno y oxígeno, y le aplicáramos elementos menores que normalmente no se aplican en las formulaciones del campo, obviamente no estaríamos obteniendo en cantidad y calidad los productos que nosotros ya estamos obteniendo, no solo experimentalmente en Chapingo y en otros lados, sino ya en superficies comerciales en diferentes partes de la República y con diferentes cultivos. Llegamos ahí en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, a tener 22 toneladas por hectáreas de maíz, y no
con este nuevo enfoque, con esta nueva tecnología que nos cuesta menos y fastidiamos menos al suelo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿Qué requerimos para eso? Un financiamiento. A lo mejor aquí difiero un poco con mi colega, amigo y paisano Bernardino, pero yo recuerdo mucho las ideas de este agrónomo que fue director del CONACYT. este Ay, tú me vas a ayudar, Bernardino. Se me fue ahorita su nombre, pero él nos decía que a grandes problemas, grandes soluciones. No podemos, por ejemplo, irnos con la finta con que a nivel mundial nos han enfrascado o empaquetado para el problema del cambio climático. ¿Qué nos dicen? Dos opciones: aclimatarse, que nosotros nos aclimatamos a los cambios como te aclimas o te aclichiflas, ¿no? La otra cuestión dice: vamos a mitigar el cambio climático. Es como si nosotros queremos mitigar el hambre de los pobres con un mendrugo de pan. ¿Acaso esa mitigación resuelve el problema del hambre y del cambio climático? No, no, pero ese es el enfoque que han definido los meros dueños del mundo, y que nosotros no hemos tenido otra cosa que darlos. De igual manera, nosotros decimos, para las 16 millones de hectáreas que se siembran año con año en el país, necesitamos 30,000 pesos por hectárea para que en un par de años o 3 años a más tardar cubramos los 16 millones de hectáreas, para lo cual se requieren 480,000 millones de pesos. Ahorita les digo cuánto hay de crédito para el campo este año 2026 y cuánto hubo en 2025. Por otro lado, necesitamos crédito refaccionario, que es el que capitaliza al campo, que capitaliza la producción, y para eso necesitamos un mínimo de 200,000 pesos para cada uno de los 5 millones de productores, y que se permita que se dé la integración, la asociación, porque nos parece que esto es una aberración y va incluso contra natura toda esta individualización que Andrés Manuel quiso hacer. Organizaciones dentro de los sistemas de él y de Claudia no tienen cabida. ¿Cómo podemos aceptar que no se privilegie la organización de la gente? En total, decimos, se requieren 1,480 millones de pesos, es decir, 1,500,000 de pesos. ¿De dónde sacarlos? ¿De dónde sacarlos? Nosotros decimos que se suspenda temporalmente el pago de los intereses de la deuda pública, que este año son casi 1,600,000,000 de pesos. Decimos, si eso se destina no como subsidio, porque nosotros los campesinos no queremos migajas ni dádivas, queremos un crédito, pero a una tasa de interés del 2% anual, y con ese 2% anual obtendríamos 30,000 millones de euros. Le costaría al gobierno desembolsar más dinero para impulsar esta estrategia. Contrataríamos 32,000 agrónomos mínimo, uno de los 32,000 ejidos del país, que harían todo el trabajo de organización, de todo lo que se tenga que
Se está yendo el sonido. hacer, ya no se puede. Gildardo, si puede apagar Bueno, la cámara para que se mantenga el sonido. bueno, ahí está. Sí, se oye bien. Apago Adelante, mi continúe, por cámara. favor. No importa. La verdad, voluntad política no son por nuestro. El problema del No, campo no se escucha es bien. ni siquiera ha sido muera y oriente No se está escuchando bien. es la actual. Me parece que Se entrecorta, mi estimado Marco. no puede de manera sumisa Si puede volver a entrar, sería la solución, porque ya influir las decisiones. se está entrecortando mucho. Mejor salir y volver a entrar, lo esperamos. Se está entrecortando mucho, Gildardo. Bien, Entonces no se escucha bien. Preferible, si puede salir y volver a entrar, eso yo creo que resolvería. ¿No se escucha? Hay que salir y volver a no, entrar, por no, favor. No se escuchaba bien, entonces sugiero salir y volver a entrar lo más rápidamente que se pueda. no oigo, Es que hay problemas de no conectividad. escucho. Te está escuchando bien ahora el maestro Gildardo. No se escucha bien. Ya no. A ver, continuamos. Ya parece que ya se estabilizó. Adelante, por favor, Gilardo. Adelante, Gilardo. No, ya terminé, Eduardo. Ah, ya. Pues no te Ya. escuchamos como los últimos 2 minutos. Casi no te escuchamos, pero Bueno, queda bien la idea. no, y sencillamente decir que los datos duros, ahí están, miren, eh, cómo hemos ido pagando la deuda, cómo ha crecido. Pero ahí estamos, Eduardo, para si es que hay preguntas, Sí, comentarios. sí. Bueno, vamos a dejar de compartir. Creo que ya la idea está redondeada. Entonces, ya hay un comentario por parte de Freddy Celay. Adelante, Freddy. Muchísimas gracias. Pues, híjole, ahora sí que con todo respeto para el maestro Gildardo y esperando no agraviar a nadie, pero fue una conferencia única, no se pareció a ninguna, fue una apasionadísima intervención que no solamente fue un himno a la verdad y al conocimiento, sino que también una invitación a ampliar la cultura de todos nosotros. Ojalá nos puedan compartir los títulos de un principio, hay varios que no he leído y me encantaría leerlos, maestro, con todo respeto, mi más sincero reconocimiento. Sí, recuerden que las conferencias están grabando, entonces igual las pueden repasar, van a estar en breve en el sitio web de ANA y estamos transmitiendo por el Facebook del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano porque tenemos algunos problemas técnicos para transmitir por República Federal y Pluricultural de México. Entonces, bueno, ya más o menos entendimos la ponencia, pues, bastante interesante,
del doctor Gildardo Espinosa y pues se abre el micrófono para comentarios, preguntas. A mí lo que más me llamó la atención es estos millones, 1.400 millones de pesos. Pues no sé, yo no tengo la idea de que Claudia o su sucesor pudiera tener la sensibilidad que requiere este enfoque que nos está planteando el doctor Gildardo Espinosa. Entonces, no sé, sí, como ven ustedes de que hubiera estos 1.480 millones, esta posibilidad de declarar la suspensión del pago de intereses de la deuda, no se ve fácil, doctor Gildardo. Le damos la palabra al doctor Bernardino Mata y luego doctor Gildardo. Oye, pues efectivamente muy buena No hay ponencia, eco, le voy a apagar el sonido al doctor Gildardo. el recorrido histórico de los autores que manejas a nivel mundial y nacional. Yo creo que es válido para sustentar pues todo lo que se ha planteado. En el caso de lo del director del CONACYT, ¿no era Edmundo Flores? Podría ser, me recuerdo pues, podría ser, ¿no? Ahora, en el caso de el dinero, yo creo que el problema de este gobierno es que anda buscando dinero para ver cómo sigue haciendo programas sociales que le van a dar votos. Ojalá y esos productores se pudieran conseguir para productores del campo, pero está difícil. Suspender la deuda, por favor, realmente eso es estar en contra del desarrollo económico que se ha establecido desde hace muchos años para este país y más integrados con los tratados de libre comercio. Pero debe buscarse la forma, yo creo que insistía, aunque sea en forma local, regional, con ciertos programas internacionales, se podría conseguir algunos recursos. Pero hay que intentarlo, yo creo que hay que intentarlo, se han hecho en otras ocasiones. Pero yo no dejaría de ver toda la cuestión que planteábamos de lo social, pues, porque ahí se ve toda la cuestión productiva, todo más productor, más tecnología, dones, etcétera. Pero ¿y la gente? Claro que está alrededor con la gente, pero si la gente lo va a aceptar, lo va a querer, lo va a impulsar, eso es importante. Solamente eso. Gracias. Gracias, doctor Bernardino Mata. Y le pedimos al doctor Gildardo, algo está sonando ahí, que hace eco, no sé si se pudiera silenciar esa otra bocina. Aquí conmigo no hay nada. Bueno, yo quiero comentar sobre esta duda o la dificultad para entender la historia de nuestro país. Hemos tenido mínimo 2 presidentes que han suspendido el pago de la deuda pública. Uno fue Benito Juárez y otro fue Lázaro Cárdenas. 2 presidentes valientes que tuvieron la determinación de hacerlo. Y el suspender el pago no implica que nosotros o que el gobierno diga no voy a pagar. Sí te voy a pagar, pero vamos a entrar en una negociación para, como se ha entrado en negociaciones en otras partes del mundo. Incluso una de las últimas negociaciones fue Argentina. ¿Y quién apoyó esa negociación? Andrés Manuel López Obrador, hablándole a su amigo el dueño de BlackRock, y le fue muy bien a Argentina en la negociación de su deuda pública. Y nosotros les dimos, oye, de verdad llegamos hasta Lázaro Cárdenas como coordinador de Andrés Manuel para hacerle el planteamiento. Obviamente, como Andrés era contrario, ni nos recibió, pero le dijimos, hay experiencias. Ecuador lo hizo con este presidente Rafael Correa. Correa. Lo hicieron
en otros países en África. Tenemos a nuestro amigo Eric Toussaint, que es un doctor en economía, lo hemos traído a la Cámara de Diputados, lo hemos traído a la universidad, lo hemos llevado a Puebla, a Yucatán, y ellos acaban de estar ahorita en el Foro Social Mundial con todas las broncas que hubo para que el foro se realizara, pero ellos hicieron un trabajo extraordinario tratando de precisamente el tema de la deuda ilegítima, de la deuda ilegal. Entonces, hay formas de lograr una negociación favorable, pero si no se intenta, como dice Bernardino, pues estamos queriendo decir, puta madre, se nos va a venir el Banco Mundial, se nos va a venir el Fondo Monetario Internacional, se nos va a venir ¿cuántos son los acreedores? ¿A quiénes les debemos esa deuda pública? Son unos cuantos. Y ahora sí que, ¿y Trump? ¿Qué va a hacer Trump? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Defendernos, defendernos, pelear por lo que, además, esas deudas, ellos sabían, los que nos dieron esos préstamos sabían que esas deudas no venían para fortalecer la economía del país, pues si mucho dinero de ese se quedó para pagar intereses de la deuda pública de entonces. Entonces, yo creo que, ¿cómo lo podemos hacer? Si como dicen el pueblo manda, pues hagamos que en una demanda popular el pueblo le diga a la presidenta, oye, queremos que se suspenda la deuda pública. Ella no lo va a lograr. Hay que hacerle ver, darle información, porque el secretario de Hacienda, ¿ustedes creen que le plantea esto? ¿O quién es de su gente ahí? No, no lo hacen. Pues ¿cómo lo van a hacer? Si ellos de antemano saben que ella no está de acuerdo con ese principio, pero ¿y qué? Porque no está de acuerdo Andrés Manuel o porque no está de acuerdo Claudia Sheinbaum, nosotros vamos a decir no se haga o no se intente. Por lo menos creemos que debe intentar. Perdón. Gracias, doctor Gilardo, y desde luego hay que estarlo planteando, aunque no sea mucha la expectativa, pero podemos como pueblo impulsar precisamente esta idea de la moratoria al pago de los impuestos. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar sobre la interesante conferencia del doctor Gildardo Espinosa y cómo se conjuga con las anteriores? ¿Cómo lo ven? ¿Alguien está abierto el micrófono? Felipe quiere comentar. Adelante, Felipe. Bueno, la verdad a mí se me hizo muy interesante todos las cantidades, lo que mostró como estadísticas, la verdad muy interesante. Hay datos que yo desconocía y que eso vienen a alimentar más mi conocimiento, mi pobre conocimiento, ¿verdad? Muchas gracias, pariente, te lo agradezco mucho. Es Espinosa también, ¿verdad? Bueno, sigue Carlos Gómez. Sí, gracias. Bueno, primero, muchas felicidades por la exposición y la cantidad de información que nos transmites. Me parece sumamente importante retomarlo, sobre todo para mi interés personal, el manejo de cómo lo argumentas en términos dirigido hacia el concepto de energía, ¿no? Me parece sumamente poderoso retomarlo desde el punto de vista también del aterrizamiento a las concepciones prácticas en el campo. Así es que abrazos y muchas felicidades. Sí, gracias. Estuvo muy interesante este experimento que nos contó Gildardo sobre esta competencia entre los agrónomos y esta persona que hablaba que tenía una conexión emocional con las plantas, ¿no? Y que produjeron muchas más cosas. A mí me Cierto, gustaría saber un poco más de eso, si se puede cierto. documentar en algún lado, sería muy bueno. Antes de darle Perfecto. la palabra a Gildardo para que nos haga el cierre. Le damos la palabra a Anatolio Andrés. Por favor, Anatolio.
Buenas tardes. Muy atinado toda la trazabilidad que nos proporciona el doctor Gildardo. Yo considero que esta jornada sobre la situación y porvenir del campo en México, pues uno de los temas es lo que está abordando porque nos contextualiza de una situación actual a la que todos los mexicanos nos atañe y debemos hacer algo, debemos generar propuesta y parte de lo que considero debe tener como resultado esta jornada es precisamente generar propuestas que vayan dirigidas a quien toma las decisiones. No sé si se las ponemos en la mesa o es un decir, a los tres niveles de gobierno, al ejecutivo, al legislativo, por supuesto al judicial. ¿Por qué los digo? La contextualización que hace el doctor Giraldo me parece atinada porque hace una trazabilidad, una reflexión y datos muy precisos como para una reacción de revolución, no con armas, sino con herramientas que, que nos ponga un camino más pavimentado, no sinuoso, en donde nosotros podamos transitar en lo legal y en lo operativo. ¿A qué me refiero? Y voy a citar he escuchado en estas charlas un acercamiento casi de pensamiento filosófico más hacia lo voy a decir así para no decir autores específicos, a los barbones alemanes y a los que nos hemos acotado la parte de cómo nosotros podemos generar entendimiento y podemos generar una propuesta de solución a problemas reales. Y parte de eso, pues lo más sustantivo que he agarrado en esas lecturas, a propósito, gracias doctor, de todos nuestros autores que nos recuerda una realidad cruda. Y pues, por ejemplo, los barbones alemanes dicen que pues lo que aplica para un individuo aplica para el mundo. Entonces, si nosotros logramos sembrar esa semilla, ese entendimiento a todas las personas que estamos inmersas en esos problemas, nada más vemos dos cosas. Al momento de querer tomar decisiones en la casa, nosotros necesitamos generar bienestar, necesitamos estar bien y lo establecemos a través de generar ingresos o a través de deuda. Y eso aplica para uno y para toda la nación. Entonces, el camino sinuoso que tenemos es que precisamente con Andrés Manuel, cerraron todas las puertas con el exterior de todas las personas de México y de todos los conglomerados o grupos, asociaciones que teníamos entendimiento con el exterior. Se tenían tratos no necesariamente con el ejecutivo, pero sí grupos de profesionistas, grupos de constructores, personas físicas que les coartaron los ingresos de venir del exterior de fuera del mundo hacia México y no se permitió en tanto no pasaran por las arcas del Estado. Ahorita se está reblandeciendo y tenemos que construir con propuestas muy precisas en lo legal y en lo operativo para que se permita generar esos espacios, no que me den, sino que me permitan desarrollarme en lo legal y en lo operativo, en en esas actividades que podemos generar nuestra propia riqueza como individuo, nuestra autodeterminación y nuestra forma de trabajo. Oye, yo aquí la dejo para que pudiéramos ir aterrizando unas propuestas concretas que pudiéramos decirlos a los decisores del presupuesto, que si no nos ayudan, o como estoy viendo que es también filosofar en esta parte, si no nos ayudan, por lo menos que no nos jodan, ¿no? O si no nos van a dar, que nos den las condiciones necesarias para que nosotros podamos generar eso. Pues es cuanto.
Gracias, Anatolio, y pues de luego esperamos tu conferencia por la tarde. Le damos la palabra al doctor Gildardo Espinosa Sánchez para que haga el cierre de esta primera parte de esta jornada. Adelante, hay que abrir el micrófono ahora sí, Gildardo, porque lo tuve que cerrar porque hace eco. Quiero concluir diciendo que sí, la concientización es fundamental, pero la concientización en el aire, sin propuestas concretas que se traduzcan en resultados inmediatos, es muy difícil que alguien se haga consciente con hambre y con muchas necesidades. Si no nos quedó otra, habría que hacerlo. La autogestión, por supuesto, que nos lleva al trabajo de en la organización de las comunidades. Y habría que hacerlo. Nosotros lo hemos estado haciendo y nos hemos topado con cantidad de problemas, incluso situaciones francamente donde pues estamos vivos, quién sabe por qué. Pero por ejemplo, estuvimos en Yucatán, allá conocí en Mérida a Felipe haciendo promoción, estuve 3 meses promoviendo la Convención Nacional Agraria bajo un enfoque rescatando las ideas de izquierda de Úrsulo Galván, de otros líderes que en ese entonces impulsaron el agrarismo mexicano. En Guerrero, Alberto, pues nosotros quisimos continuar lo que había iniciado este hermano de Plutarco, García Jiménez, pero pues nos dimos cuenta que ellos se aliaron a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y a líderes ya muy quemados. Entonces se dio el rompimiento porque dijimos, no, nosotros no vamos a entrar en la comparsa de hacerle el juego al gobierno a través de CEMPA o que incluso habían firmado hasta un convenio con Andrés Manuel cuando era candidato, ya casi presidente electo, y no resultó nada de eso. De tal manera que yo sí creo en la fuerza social, yo sí creo en la fuerza organizada de la gente. Nosotros hemos tomado presidencias o palacios de gobierno con 50 gentes decididas a jugársela. Los grandes cambios en el mundo se ha dado siempre por un puñado de gentes. Por supuesto, nosotros tenemos que tener el respaldo de la gente, pero tiene que haber un grupo que impulse. Ana puede serlo, Eduardo. Ana, aunque yo tengo poco de conocerlos y te planteé mis dudas, pero he ido entendiendo, he ido conociendo que ahí está una fuerza trascendente que puede llegar no en 20 años, a lo mejor para el año próximo, para el 27 o para el 30, no sé, tampoco una desesperación de que sea mañana, no, pero ya por lo menos yo digo, a mí me queda poco tiempo, ¿no? Veo a la mayoría de mis compañeros, paisano Bernardino, tú me llevas 2, pero ¿dónde están los jóvenes? Alberto, a lo mejor tú eres de los jóvenes, no veo cuántos jóvenes hay que tomen la batuta, hay que dárselas. Hay que darles la batuta a los jóvenes y me parece que hay que incorporarlos a Ana, hay que incorporarlos, es una opción,
no la única. Nosotros estamos luchando a través del diálogo nacional de organizaciones y movimientos sociales, y vamos en un enfoque en ese sentido. Coincidimos en no firmar el TEMEC, por ejemplo, en modificar el 27 constitucional y en la suspensión del pago de la deuda pública. En esas tres cosas coincidimos, y decir, no nos vamos a pelear o no nos vamos a discutir en aquellos aspectos donde no estemos totalmente de acuerdo. Dejémoslo, que el tiempo nos lleve, pero si hay una cosa en la que estemos de acuerdo, empujemos todos en eso. Y yo creo que si algo en lo que podemos empujar todos es que queremos un México diferente al México que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gildardo Espinosa Sánchez, y desde luego por parte de Ana hay esta vocación unitaria, articular con todos los que se puedan, y en diálogo continuo y impulsar. Estamos muy de acuerdo con usted. Le agradecemos mucho su participación en esta primera jornada sobre la situación y el porvenir del campo en México. Muy brillantes las 4 conferencias que hemos tenido, y pues los invitamos a ir a tomar un poco de alimentos, descansar 2 horas, y nos vemos por aquí a las 4 de la tarde en punto para la conferencia de Mario Alfredo Ríos Urcelay, México, la deteriorada opción alimentaria. Muchas Entonces, gracias y buenas tardes a todos. buenas tardes por este momento. Voy a dejar abierta la sala para que nada más nos conectemos al ratito, y ya para además se mantenga la misma secuencia de grabación y de la inteligencia artificial que está transcribiendo todo esto. Bueno, Felicidades, paisano Gerardo. por lo pronto, buenas tardes y buen provecho. Saludos, Felipe. Buenas tardes a todos y a Muy todas. buenas tardes, buen provecho. Igual, Igualmente. igual. Duro, 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 duro. Saludos, Alberto. Saludos, saludos amigos. Carlos. Gracias.